buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, a este curso sobre los grandes debates del Congreso Constituyente 1916-1917. Saludamos también a quienes nos siguen vía Periscope a través de este medio social, medio de Internet, para darle seguimiento a nuestro curso a través de Internet. El día de hoy vamos a iniciar con nuestra segunda sesión a cargo del doctor Héctor Fix Fierro, de quien me permitiré leer una semblanza curricular. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó el Máster Internacional en Sociología Jurídica por el Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, País Vasco, España, y es doctor en Derecho por la Universidad de Bremen, Alemania. Desde 1991 es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en el área de Sociología del Derecho, de la cual ha sido coordinador desde el año 2000 y también fue su director durante 2 periodos consecutivos. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT. Las líneas de investigación sobre las que ha publicado más de una docena de artículos en revistas y libros editados por diversas instituciones académicas son Derecho Constitucional y Sociología del Derecho. En la actualidad imparte las cátedras de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la UNAM, Sistemas Jurídicos Contemporáneos en la Universidad Veracruzana y Sociología del Derecho en el ITAM. Ha sido profesor visitante de distintas universidades nacionales y extranjeras. Entre sus publicaciones destacamos Evolución de la Organización Político-Constitucional de México, Coordinador de los Abogados y la Formación del Estado Mexicano, y en coordinación con el doctor Diego Valadez, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto reordenado y consolidado con las reformas y adiciones hasta el 10 de junio del año 2015. Este libro lo presentamos aquí hace unos cuantos meses y el doctor Héctor Fix Fierro pues es un impulsor de este proyecto para poder darle un orden a nuestro texto constitucional. Además, el doctor Héctor Fix Fierro es integrante del Consejo Asesor del Comité para la Conmemoración del Centenario de la Constitución. Le cedo el uso de la palabra para que nos imparta su ponencia sobre las garantías individuales. Bienvenido, doctor. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y en particular a su directora general, la doctora Patricia Galeana, la invitación a participar en estas charlas en torno al centenario de la Constitución de 1917 y al maestro Francisco Burgoa por la presentación. Esto de escuchar el currículum vitae siempre es un poco incómodo, ¿no? Ya sea largo o sea corto, porque yo digo que si uno habla bien, pues sale sobrando, y si uno habla mal, no lo salva a uno, ¿no? Van a decir, este señor dice que ha hecho tantas cosas y viene a decir una bola de despropósitos. Bien, me han pedido que presente a ustedes el tema de las garantías individuales. Bueno, garantías individuales ha sido tradicionalmente la denominación que le hemos dado en México a los derechos que están en la Constitución. Es muy común escuchar que la gente ya utilice a veces expresión, ¿no? Están violando mis garantías o mis garantías individuales o las garantías individuales están en la Constitución. Pues esa es la denominación que le puso la Constitución de 1917 al primer capítulo del título primero de la Constitución, es decir, la parte con la que se inicia la Constitución se denominaba de las garantías individuales. Pero es una terminología que se utilizó mucho durante el siglo XIX, aunque se utilizaba también la expresión de derechos del hombre, pero finalmente en el año 2011 se cambió la denominación que tenía la Constitución de 1917 y ahora dice de los derechos humanos y sus garantías. Entonces, el propósito de la charla es tratar de explicarles a ustedes, y creo que será muy importante que yo no hable demasiado y después haya una oportunidad de recibir preguntas y comentarios por si algo no se entendió. Yo les pido que con absoluta confianza
pregunten lo que no haya quedado claro y yo intentaré nuevamente dar una explicación que pueda ser mucho más satisfactoria. Entonces, lo que quiero yo en esta charla es explicar de dónde viene la denominación de garantías individuales, de dónde viene y por qué fue que esta es la denominación que adoptó el Congreso Constituyente en 1917 y también por qué fue que finalmente se cambió en el año de 2011. Ese es el propósito, pues, de la charla. Bien, necesitamos hacer siempre un repaso histórico. Creo que el derecho y las constituciones son siempre productos históricos. Entonces, si no tenemos una idea de dónde vienen las cosas y qué pasó y por qué se tomaron ciertas opciones, pues entendemos nada más la mitad. No estoy diciendo que al abrir la Constitución y leerla no podamos tener una comprensión de lo que el texto significa, pero si tenemos las bases históricas, nuestra comprensión va a ser más amplia y más profunda. Entonces, tenemos que partir de la idea que se elaboró a partir quizá de los siglos XVII, XVIII, de que los derechos y los derechos de los seres humanos son derechos naturales, es decir, que son derechos inherentes que derivan de la naturaleza misma del ser humano como un ser racional. Ya la fundamentación de estos derechos no es estrictamente religiosa, sino que es, como se dice, racionalista, ¿no? Viene de una reflexión y de una observación, y de ahí incluso se combina con la idea del contrato social, ¿no? Las teorías contractualistas imaginan al ser humano como un individuo que racionalmente se da cuenta que le conviene entrar en sociedad con sus congéneres y elaborar una especie de contrato donde se dice cuáles son, pues, los derechos y las obligaciones de cada quien, pero se empieza a desarrollar la idea de que los derechos son algo de lo que el individuo no puede disponer, ¿no? Son parte de su naturaleza, entonces pues no los puede enajenar, y entonces aunque se entre en sociedad se conservan esos derechos, son los derechos naturales, ¿no? Y entonces de ahí pues se llega a la idea de que estos derechos son anteriores y superiores al Estado y a la sociedad. Antes de que haya Estado, antes de que haya sociedad, ya tenemos esos derechos, no los podemos enajenar, el Estado no nos los puede quitar, no los puede limitar, lo único que puede hacer el Estado es reconocerlos y respetarlos. El Estado no crea y no otorga los derechos. Esa es la idea fundamental y esa es la idea que recogen las primeras declaraciones de derechos en el sentido moderno, que son, por un lado, las declaraciones de derechos de los estados o de las colonias inglesas que se independizan y forman los Estados Unidos de América. La más famosa, la que se cita con mucha frecuencia, es la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia, que es de junio de 1776, pero la más famosa, que ustedes seguramente conocen, es la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es de agosto de 1789, que es proclamada por la Asamblea Nacional Francesa en el momento en que se inicia lo que conocemos como la Revolución Francesa. Y esta Declaración Francesa tiene un preámbulo que, palabras más, palabras menos, dice algo muy sencillo. Dice: todos los males de la sociedad vienen del olvido y del desconocimiento de los derechos del hombre. Esa es la idea que ellos tienen, ¿no? La tiranía y todo lo que, digamos, lo que sufren en ese momento las sociedades de la época, pues vienen de que no se conocen, no se respetan los derechos del hombre. Y entonces lo que pretende la declaración pues es recordarlos, ¿no? Hacérselos presentes a todas las autoridades para que, teniéndolos presentes, pues los respeten y los hagan valer. Pues ustedes me dirán si esta no es una
visión un poco idealista del asunto, pues sí, yo creo que sí, ¿no? Pero esa era la idea en el momento, ¿no? Ya después, 2 siglos después, pues nos damos cuenta que hace falta algo más que poner los derechos en una declaración, pero ya vamos a llegar a eso. En principio, pues entonces la idea de la declaración no es hacer un documento obligatorio, no se está pensando en una especie de instrumento jurídico con toda una serie de mecanismos de cumplimiento, sino simplemente, ¿no?, con decir con claridad, con sencillez, con un lenguaje que todavía creo que tiene su expresividad, pues cuáles son esos derechos básicos de todas las personas. Y a partir de ese momento, prácticamente todas las constituciones posteriores tienen de alguna manera una declaración de derechos, ¿no? La misma Constitución Federal de los Estados Unidos, que es de 1787, la Constitución original no tenía una declaración de derechos, ¿no?, que ellos llaman Bill of Rights. Ya en Inglaterra, 100 años antes, había habido un Bill of Rights. Y no la pusieron porque consideraron que eso era algo que hacían las constituciones de los estados. Las constituciones de los estados que se habían independizado pues tenían su declaración de derechos. Sin embargo, poco tiempo después sí se pusieron de acuerdo en agregarle a la Constitución de los Estados Unidos las primeras 10 enmiendas, así se conocen, ¿no? Entraron en vigor en 1791 y estas enmiendas pues contienen una serie de derechos que en ese momento consideraron que eran obligatorios para el gobierno federal, ¿sí? Así como los estados tenían sus declaraciones y los gobiernos de los estados tenían que respetar esos derechos, pues se pensó que el gobierno federal, que en ese momento no era muy poderoso, pues también tendría que respetar ciertos derechos. Ya con el tiempo, la Suprema Corte de los Estados Unidos ha encontrado la manera de interpretar estos derechos y hacerlos obligatorios también para los estados, pero bueno, esa es otra historia. Y en esas enmiendas pues encontramos algo, por ejemplo, que se debate ahora, que es el derecho a poseer armas. Yo no soy especialista en el derecho constitucional de los Estados Unidos, pero como yo leo la segunda enmienda que dice, que se refiere a este derecho, pues dice que como es necesario tener una milicia bien armada, yo entiendo que se refiere pues a la posibilidad de que los ciudadanos estén armados para defender la independencia del país, lo que en México podría ser la Guardia Nacional y que también allá existe. En esa medida se otorga ese derecho, pero allá lo han entendido como un derecho absoluto, ¿no?, incluso de cualquier tipo de armamento, no nada más para defenderse. Entonces en Estados Unidos pues esa sigue siendo una polémica y vean ustedes las dificultades de interpretar correctamente pues un derecho que se formuló hace más de 200 años, ¿no? ¿Cómo lo deberíamos entender el día de hoy? Las primeras constituciones de México, después de la independencia, pues reciben la influencia francesa. Las principales influencias en nuestro derecho constitucional pues son, por un lado, la influencia francesa, por otro lado, la influencia de los Estados Unidos, y finalmente también hay una vía de influencia francesa que nos viene a través de España y de la Constitución de Cádiz. Y entonces estas constituciones pues también tomaron decisiones respecto a hacer o no declaraciones de derechos. Si ustedes ven, por ejemplo, la Constitución de Apatzingán de 1814, pues es una constitución donde se puede leer con toda claridad la influencia francesa, la idea de la soberanía del pueblo y de la división de poderes, etcétera. Pues sí, declara que las personas, los habitantes, tienen una serie de derechos, aunque no hace una declaración completa como la entenderíamos actualmente. La Constitución Federal de 1824 hizo lo mismo que la Constitución norteamericana de 1787, dejó las declaraciones a que las hicieran las constituciones de los estados. Entonces, si queremos ver cuáles eran los derechos que se declaraban y se reconocían en esos primeros años de la independencia, tendríamos que ir a ver las constituciones de los estados
de esa época, creo que eran 19 o 20, y las constituciones de los estados se promulgaron entre 1825 y 1828 aproximadamente, ¿no? Cada uno de los estados fue haciendo su constitución y ahí vamos a encontrar cuáles eran los derechos que se les reconocían a las personas. Pero la Constitución de 1824 sí tiene una parte que contiene derechos. Me imagino que pensaron que eran tan importantes que sí debían ponerlos ahí. Y entonces, en una parte que se refiere a la administración de justicia, vienen una serie de derechos que ahora reconocemos pues, como los derechos justamente relacionados con las personas acusadas, ¿no? Que nadie pueda ser detenido arbitrariamente, que no se pueda torturar a las personas, que las penas no sean trascendentes, es decir, que no afecten a otras, sobre todo familiares, ¿no? Que no tienen nada que ver, etcétera, etcétera. Entonces, sí, en la Constitución de 1824 sí hay una serie de derechos muy importantes, hasta la fecha siguen estando en nuestra Constitución, que tienen que ver con la administración de justicia. Entonces, los derechos no se dejaron totalmente a los estados, sino que sí se pusieron en la Constitución aquellos que eran especialmente importantes. Después vienen las llamadas constituciones centralistas de 1836 y de 1843. Estas constituciones tienen una declaración de derechos, ¿no? En el caso de las llamadas 7 leyes constitucionales de 1836, la primera ley contiene una declaración de derechos. Y aunque en la historia estas constituciones pues no se ven como muy buenas porque finalmente pues no es la facción que ganó, diríamos, la lucha histórica, sin embargo, al estarlas yo revisando he visto que de repente tienen fórmulas y enunciados que los encontramos en nuestra Constitución actual. Es decir, a pesar de, digamos, del tema de la lucha política de aquella época entre los liberales y los conservadores o los centralistas y los federalistas, al final las constituciones centralistas sí hicieron avanzar en algunos aspectos nuestro derecho constitucional y contienen frases y enunciados que incluso casi con las mismas palabras todavía podemos ver en nuestra Constitución actual. Yo no sé si es por una influencia directa o más bien por los caminos a veces un poco tortuosos en los que estas cosas ocurren, pero finalmente también pues debemos considerarlas parte de nuestra historia y de nuestra tradición constitucional. Y finalmente llegamos a la Constitución de 1857. Les mencionaba yo que el título primero y el capítulo primero se intitula de los derechos del hombre. Y fíjense ustedes cómo en el enunciado del primer artículo aparecen los dos conceptos. Se los voy a leer incluso 2 veces para que lo escuchen ustedes. Miren, dice: el pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. La misma idea de los revolucionarios franceses. Los revolucionarios franceses dicen: los derechos del hombre son lo único que justifica el que existan los gobiernos y existan los estados. Su único propósito, su único objetivo es reconocer y respetar estos derechos. Nuestra Constitución actual, en el artículo primero, dice lo mismo. Y la segunda frase dice: en consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución. Les vuelvo a leer el artículo. El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución. Entonces ahí están las dos ideas. Por un lado, los derechos del hombre como
digamos, unos principios, ¿no?, generales y básicos que son los que dan el sustento y justifican a las instituciones sociales. Las instituciones sociales tienen por propósito y por objetivo esos derechos del hombre. Pero al declarar esto, al declarar los derechos, dice la Constitución, la Constitución otorga garantías. Los derechos se reconocen, las garantías se otorgan. Y con toda claridad, en un artículo posterior, en el artículo 101, que se considera como el fundamento, ahora es el 103, el fundamento del juicio de amparo, ¿sí?, ahí se dice que los tribunales de la Federación conocerán de todos los asuntos donde cualquier autoridad y cualquier ley violen las garantías individuales. Entonces vemos que, aunque el primer capítulo de la Constitución se intitula de los derechos del hombre, la Constitución de 1857 pues también utiliza el concepto de garantías individuales. Y entendiendo por garantías individuales, ¿sí?, según se desprende del artículo primero, pues esta idea de que es lo que está en la Constitución y lo que el Estado y la República reconocen, respetan y se comprometen a ser válidos. Incluso en la doctrina jurídica de la época, pues era la terminología habitual. Hay un libro clásico de un autor de la época, José María Lozano, que se llama Las garantías individuales. Y era pues el libro que estudiaba cómo estaban enunciados los derechos en la Constitución y cuáles eran todas las consecuencias jurídicas que se derivaban de esto. Vean entonces ustedes que pues en la tradición francesa tenemos estas dos ideas, ¿no?, los derechos, por un lado, y las garantías como la consagración concreta, específica, ¿no?, con un alcance determinado, que están en un documento constitucional, en la Constitución. Y esta es exactamente, creo yo, la misma idea que tomaron los constituyentes de 1917, con la diferencia de que en 1917 sí cambian el encabezado del primer capítulo. En lugar de los derechos del hombre, se intitula de las garantías individuales, y la fórmula del primer artículo también cambia. Y ahorita vamos a platicar un poco más por qué se hace este cambio. El artículo primero que aprobó el Congreso Constituyente de Querétaro dice: en los Estados Unidos mexicanos, todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y las condiciones que ella misma establece. Ya no se habla de reconocer los derechos, sino simplemente de otorgar las garantías, y se agrega la idea de que solo la Constitución puede establecer los límites y la suspensión, los casos en los que las garantías individuales se pueden suspender. Hay un artículo, el artículo 29, que es el que dice que en casos de emergencia y de conflicto y etcétera, etcétera, se puede suspender, y ahora dice también restringir los derechos, siguiendo pues un procedimiento y cierto tipo de requisitos. Entonces vean ustedes, cambia el lenguaje del artículo primero, pero al final creo yo que no se abandona del todo la idea que ya se tenía desde 1857. Porque hay algunos autores que han dicho que la Constitución de 1857 era justnaturalista, es decir, es una Constitución que se basa en la idea de los derechos naturales, previos, anteriores, superiores al Estado, mientras que la Constitución de 1917 sería una Constitución positivista, es decir,
con la idea de que es el orden jurídico y el Estado el que crea y el que otorga los derechos. Yo la verdad no creo que sea así, por dos razones. Una, porque en 1857 pues ya vimos que están las dos ideas, ¿no? Se reconocen los derechos, pero se declara que las autoridades deben respetar las garantías que otorga la Constitución. Y en segundo lugar, porque yo creo que los debates del constituyente Querétaro pues no fueron, al menos en este sentido, en esta materia, unos debates filosóficos, ¿no? Además, digo, había abogados y los abogados conocían estas ideas, pero no todos los constituyentes eran abogados ni tenían necesariamente interés en los debates, digamos, académicos relacionados con los derechos. Lo que sí les importaba a los constituyentes de 1917, pues era hacer una constitución que resolviera los problemas que la Constitución de 1857 no había resuelto, al menos que ayudara a resolverlos, ¿no? Y en eso don Venustiano Carranza, cuando presenta su proyecto de Constitución con las reformas que él creía convenientes, pues lo dice con toda claridad. Dice, de lo que se trata es de conservar las aportaciones de la Constitución de 1857 y hacerle los cambios que la situación actual demanda, pues para que sea realmente efectiva. Y aquí hay que decir que en su discurso, don Venustiano Carranza se ve que está influido por las ideas de dos autores muy importantes de la época, que fueron don Emilio Rabasa y don Justo Sierra. Don Emilio Rabasa y don Justo Sierra pues eran juristas muy eminentes, personajes políticos muy importantes de la época porfiriana, intelectuales muy reconocidos, y en distintos momentos y con distintos argumentos, tanto don Emilio como don Justo hacen una crítica de la Constitución de 1857. Si me permiten un comercial, hay un libro de don Daniel Cosío Villegas que se llama justamente La Constitución de 1857 y sus críticos, que es un libro que él publicó para los 100 años del centenario de la Constitución de 1857, y ahí pueden encontrar ustedes un resumen de las ideas y de los debates en que están implicados estos dos autores, aunque hay que decir que don Daniel no les tiene gran simpatía. Don Daniel defiende la Constitución de 1857. ¿Por qué la defiende? Porque la idea de don Emilio y don Justo era que de alguna manera la Constitución de 1857 era culpable de que hubiera habido la dictadura porfirista. ¿Por qué? Porque ellos decían pues que la Constitución de 1857 había hecho proclamaciones teóricas y muy valiosas desde el punto de vista de los principios y del constitucionalismo, pero que no era una ley que tuviera, digamos, las fórmulas prácticas y concretas que sirvieran para resolver los problemas del país. Entonces, don Venustiano Carranza toma esta idea, la dice con mucha claridad y dice, bueno, nuestra Constitución de 1857 es una gran Constitución y hay que recoger todo su legado y todas sus aportaciones históricas, pero le tenemos que hacer cambios para que sea realmente operativa. Hay que ajustar lo que son las proclamaciones y los principios abstractos y agregarles elementos que la hagan práctica, que la hagan operativa. Y luego vamos a ver algunos ejemplos de esto, ¿no? Y en materia de garantías individuales, pues don Venustiano señala varios ejemplos de por qué esto es necesario, ¿no? Justamente la idea de garantías individuales tiene el propósito de alejarse de esas ideas elevadas y abstractas de los derechos del hombre, ¿no? Lo que importa es el derecho concreto, específico,
con un alcance determinado y con ciertas limitaciones que se ponen en la Constitución para que realmente sea operativo, ¿no? Y don Venustiano pues propone hacer cambios justamente para evitar algunos de los que eran abusos habituales de la época de la dictadura porfiriana, ¿no? Por ejemplo, en los artículos 6º y 7º, que tienen que ver con la libertad de expresión y la libertad de imprenta, ahorita vamos a ver algún detalle, el 9º, que tiene que ver con la libertad de reunión, el 14 y el 16, que son las llamadas garantías de legalidad, ¿no? De cuándo se puede detener a una persona o cuándo se le puede someter a proceso o qué principios tienen que respetar los jueces para poder someter a alguien a juicio, el artículo 20, que sigue siendo el que contiene los derechos o las garantías de las personas que son acusadas de algún delito. Y por supuesto, don Venustiano pues también propone cambios al que era el principal instrumento de protección de las garantías individuales, que era el juicio de amparo. Y dice don Venustiano, pues el juicio se ha hecho complicadísimo, se ha hecho enredado, culpa de los abogados, por supuesto, y hay que simplificarlo y hay que hacer que vuelva a ser el juicio que está en manos de la sociedad mexicana para defender sus derechos, ¿no? Entonces, miren, déjenme, me traigo aquí un documento con unas columnas paralelas donde tengo lo que era el texto de 57, lo que propuso don Venustiano, lo que aprobó el constituyente de Querétaro y luego pues el texto vigente, que se podrán imaginar que es un poco más largo y extenso, ¿no? Pero vean, por ejemplo, el artículo 6º que yo les mencionaba, el 6º, no, el 7º. El 7º es interesante. Decía el texto de 1857, es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública. Los delitos que se cometan por medio de la imprenta serán juzgados por los tribunales competentes de la Federación o por los de los estados, del Distrito Federal o territorio de la Baja California, conforme a su legislación penal. Bueno, el proyecto de don Venustiano pues era esencialmente el mismo, pero agregó al final una cosa que es interesante, dice, pero en ningún caso, es decir, cuando haya delitos cometidos a través de la imprenta. ¿Qué delitos pueden cometerse a través de la imprenta? Bueno, pues a lo mejor incitar a la rebelión y cosas de ese tipo, o se puede también calumniar, ¿no? Y eso puede ser un delito, o se puede también revelar secretos contra la seguridad de la nación. Entonces todos esos serían delitos que se podrían cometer a través de la imprenta. Mucho de eso pues ya se ha despenalizado, ya puede tener otro tipo de sanciones. Les decía que don Venustiano en su proyecto agregó algo muy interesante, dijo, pero en ningún caso podrá secuestrarse la imprenta como cuerpo del delito. ¿Qué debemos entender? Pues que en la época de don Porfirio, ¿sí?, con el pretexto de que se habían cometido delitos a través de la imprenta, pues se llevaban la imprenta, ¿no? No sé si la desarmaban o de alguna manera la subían ahí a algún vehículo y se la llevaban. ¿Por qué? Pues porque era parte del cuerpo del delito, era algo que servía para demostrar de alguna manera que se había cometido el delito. Pero ¿cuál era el propósito de fondo? Pues una imprenta menos que estuviera publicando cosas que no le agradaba al gobierno, ¿no? Entonces, el proyecto de don Venustiano y después lo que le agregó el constituyente pusieron cosas muy específicas que si las leemos en sentido contrario, entendemos cuáles eran los abusos que eran comunes en la época de la dictadura porfiriana. Entonces,
El Congreso Constituyente básicamente aceptó lo que proponía don Venustiano, quitó lo de los delitos por medio de la imprenta, pero le agregó lo siguiente, fíjense ustedes qué interesante: las leyes orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean necesarias para evitar que, sobre pretexto de las denuncias por delito de prensa, sean encarcelados los expendedores, papeleros, operarios y demás empleados del establecimiento de donde haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previamente la responsabilidad de aquellos. ¿Qué nos está diciendo? Pues que también una manera de obstaculizar la libertad de imprenta pues era detener a personas que realmente no tenían nada que ver, ¿no? Si ustedes les impiden a los voceadores distribuir los periódicos, pues eso puede ser incluso más efectivo que estar prohibiendo o tratar de introducir una censura o otro tipo de responsabilidades para los dueños de la imprenta. Entonces, también el Congreso Constituyente pues estaba muy, digamos, muy consciente de que había que especificar las garantías pues para que justamente se pudieran prevenir cierto tipo de abusos. Luego miren, el artículo 9, el que se refiere a la libertad de reunión y de asociación, también es muy interesante. El artículo en 1857 decía lo siguiente: a nadie se le puede coartar el derecho de asociarse o de reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, pero solamente los ciudadanos de la República pueden hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada tiene derecho de deliberar. ¿Sí? Bueno, un párrafo muy concreto. Don Venustiano tomó eso, hizo algún cambio de redacción y le agregó lo siguiente: solo podrá considerarse como ilegal una reunión convocada con objeto ilícito y ser, en consecuencia, disuelta inmediatamente por la autoridad cuando en ella se cometieren desórdenes, nada que ver con lo que hemos visto en tiempos recientes, que alteren o amenacen alterar el orden público por medio de la fuerza o violencia contra las personas o propiedades, o por amenaza de cometer atentados que puedan fácilmente ser seguidas de ejecución inmediata, o se cause fundadamente temor o alarma a los habitantes, o se profieran injurias o amenazas contra la autoridad o alguno o varios particulares y la persona que preside la reunión o las que de ella formaren parte no redujeran al orden al responsable o lo expulsaren inmediatamente, o cuando hubiera en ella individuos armados y requeridos por la autoridad no dejaren las armas o se ausentaren de la reunión. No se considerará ilegal una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición a una autoridad o presentar una protesta por algún acto si no se profieren injurias contra ella, ni se hiciere uso de violencia o de amenazas para intimidarla o obligarla a resolver en el sentido que se desea. Bueno, si no entendieron mucho de lo que leí, no se preocupen, la verdad es que el lenguaje está muy enredado, pero de manera concreta lo que quiso poner el proyecto es decir, en qué casos sí se puede disolver una reunión, ¿no? Digamos, si lo leemos en el sentido contrario, y se considera pues que es una reunión que no es lícita, que no está amparada por, ¿no? Todo esto que dijeron, si se cometen desórdenes por medio de la fuerza o la violencia, se dañan las personas y las propiedades, se amenaza con cometer atentados, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final dice también cuándo no se puede disolver la reunión, que es si nada más pretende presentar una petición, si no se amenaza a la autoridad, si no se le somete a coacción, ¿sí? Y no hay uso, digamos, de armas o no se injuria, etcétera. Bueno, el Congreso Constituyente creo que con muy buen sentido eliminó ese segundo párrafo muy farragoso del proyecto de don Venustiano y nada más le dejó lo que actualmente todavía dice, que es: no se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto a una autoridad si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee. Es decir, se precisó
cuál es el alcance del derecho de reunión, y creo que está bastante claro. El problema es que luego en México no hemos leído este segundo párrafo, ¿no? Y mucha gente dice, bueno, es que yo tengo derecho a reunirme, o yo tengo derecho a marchar, o derecho a manifestarme. Sí, pero la Constitución dice cuáles son los objetos o cuáles son las condiciones en las que se puede ejercer ese derecho. Si hay cualquier indicio de violencia, en principio la autoridad tendría elementos para disolver o impedir la manifestación o la reunión. Les doy un ejemplo más para no cansarles con detalles, pero por ejemplo el artículo 14 decía lo siguiente: no se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas a él por el tribunal que previamente haya establecido la ley. Parrafito muy bueno. El proyecto de don Venustiano, que al final fue exactamente el que aprobó el Congreso Constituyente, dice: a ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Eso fue una precisión técnica, porque las leyes no son por sí mismas retroactivas, sino que se les puede dar efecto retroactivo. Eso es lo que se prohíbe. Luego dice: nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones y derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Esto pues es precisar un poco más lo que ya decía el artículo. Y después se agregaron dos párrafos que son importantes. ¿Por qué? Porque la interpretación que se hizo del artículo 14 en 1857 consideraba que era una garantía individual la exacta aplicación de la ley. Es decir, si un juez se equivocaba al aplicar la ley, estaba violando la Constitución, no solo la ley, ¿sí? Y entonces, en 1917 le agregaron dos párrafos para decir en los juicios civiles y en los penales, pues cuáles eran, diríamos, esas bases que tendrían que seguir los jueces para aplicar la ley. Entonces dice: en los juicios del orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate. Es decir, en la materia penal priva el principio de legalidad estricta, ¿sí? El juez no puede hacer una interpretación donde diga, bueno, si está prohibido robar una botella de agua, pues con más razón está prohibido robar una botella de Coca-Cola. Pues no necesariamente, eso es una analogía, ¿no? Y entonces, o un argumento que se llama por mayoría de razón, eso está prohibido. Si la ley penal no dice exactamente cuál es el delito, cómo se configura y cuál es el castigo que corresponde a ese delito, pues entonces no se puede condenar a una persona. Y en los juicios del orden civil, es decir, todos los demás juicios, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley. Aquí sí se le da al juez un espacio más amplio para interpretar, y a falta de esta, es decir, si no hay una ley aplicable, se fundará en los principios generales del derecho. Si los jueces no respetan estos dos párrafos, pues entonces sí se considera que violan la Constitución. Y el último ejemplo es el del artículo 20, el de los derechos de las personas acusadas, y aquí el proyecto de don Venustiano pues amplía bastante el catálogo de derechos, y ese catálogo de derechos pues hay que entenderlo como una respuesta a las violaciones constantes que hacían las autoridades de la dictadura, ¿no? El texto de 1857 tiene 5 fracciones, 5 derechos, podríamos decir, y el proyecto de don Venustiano ya tiene 9 y 10, ¿no? Es decir, se precisan una serie de elementos de cuándo es puesto en libertad, bajo fianza, que no lo pueden obligar a declarar en su contra, que se le debe hacer saber
en audiencia pública quién lo está acusando y por qué, que va a ser cariado con los testigos, se le van a recibir las pruebas, que va a ser juzgado en audiencia pública, que se pone un límite de tiempo para hacer el juicio. Esto era muy importante porque si no, pues la gente estaba languideciendo en la prisión, etcétera, etcétera. Entonces, el artículo 20 del proyecto de don Venustiano, que prácticamente es el que aprueba también el Congreso Constituyente, pues es un artículo bastante más extenso de las 5 fracciones que tenía el artículo 20 en la Constitución de 1857. Bueno, ustedes saben muy bien que además de las garantías individuales, pues se crearon en la Constitución de 1917 las garantías sociales. No aparecen con ese nombre en la Constitución, pero básicamente son los derechos de campesinos y obreros que se establecieron en el artículo 27 y en el artículo 123, ¿no? Son la gran aportación del Congreso Constituyente, no venían así en el proyecto de don Venustiano Carranza, sino que los constituyentes en los debates llegaron a la conclusión de que eso era parte del programa de la Revolución y que tenía que estar en la Constitución si realmente querían cumplir con su tarea. Bueno, después de 1917, bueno, pues ustedes saben que la Constitución se ha reformado muchísimas veces. Muchas de esas reformas han sido en el capítulo de lo que eran las garantías individuales, que se fueron ampliando, que se fueron introduciendo nuevas garantías. Por ejemplo, el artículo 4 en realidad es un artículo nuevo, porque lo que estaba originalmente en el artículo 4 se pasó al 5º y ahí en el 4 se empezó a poner una serie de derechos, diríamos, nuevos, ¿no? La igualdad del hombre y de la mujer, los derechos de los niños, la protección de la familia, y ya se le ha agregado la protección del medio ambiente, el derecho a la cultura, el derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho al deporte, ¿no? Todos esos derechos que son, diríamos, yo los llamo derechos individuales de carácter social, porque implica que el Estado haga una actividad positiva, pues esos derechos se han ido metiendo en el artículo 4. En 1992 se introdujo por primera vez en la Constitución el concepto de derechos humanos. Esos dos términos no aparecían en la Constitución por ningún lado. No, creo que sí ya aparecía en el artículo 3º, creo que estoy diciendo una imprecisión. Pero cuando se crean las comisiones de derechos humanos, sí se pone el concepto de derechos humanos en este sentido moderno de unos derechos que no solo están en la Constitución, sino que también están en instrumentos, en normas internacionales, ¿no? Y con eso pues se abre el concepto de derechos. En algún momento también se introdujo el concepto de derechos fundamentales, ustedes lo pueden encontrar en el artículo 18, que viene de otra tradición, pero finalmente la reforma de 2011 cambió el encabezado del capítulo 1 y dice ahora de los derechos humanos y sus garantías. ¿Por qué se habla entonces de derechos humanos? ¿Cuál es el cambio de fondo? Pues es les decía yo, este concepto que es abierto, que es un concepto moderno, internacional, que no es puramente jurídico. Yo creo que cuando se habla de derechos humanos hay una dimensión jurídica, porque si no, pues ¿cómo le vamos a hacer para saber cuáles son esos derechos y cómo los vamos a proteger? Pero siempre hay una dimensión que va más allá del derecho, ¿no? Hay quien habla de una dimensión moral, podríamos también hablar de una dimensión filosófica o política, ¿no? Significa el concepto de derechos humanos no está limitado nada más a lo que digan la Constitución o lo que digan los tratados, sino que es un concepto dinámico que está evolucionando con la misma sociedad, y justamente por eso pues vemos que constantemente se empieza a hablar de nuevos derechos, ¿no? El peligro, que también lo hay, creo yo, pues es que se haga una inflación de derechos, ¿no? Que se multipliquen a tal grado que, como sucede un poco con el dinero, pues bajen de valor.
y me parece que un poco en ese sentido va el proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Ahí van a encontrar ustedes todos los derechos posibles e imaginables. No está mal, vaya, ojalá tuviéramos todos esos derechos, pero yo pienso que tenemos que siempre volver a la idea de cuáles son los más básicos, cuáles son los que de veras son humanos, porque son los derechos que nos permiten vivir con dignidad y con libertad, pues en el tipo de sociedad que quisiéramos tener, ¿no? Y el concepto de garantía, y ya con esta idea termino para no aburrirles más, ha cambiado. Es decir, de ser en el siglo XIX y a principios del siglo XX la concretización de un derecho, pues ahora se entiende como garantía realmente el instrumento de protección del derecho. Es decir, es un concepto que dirían los juristas, un concepto más bien procesal. Es decir, los derechos están muy bien, pero es igual y quizá más importante tener instrumentos jurídicos eficaces, juicios, ¿no?, procedimientos que sirvan para hacer eficaces los derechos. Si no, pues un poco con el idealismo de los revolucionarios franceses, pues nada más estamos haciendo palabras, pero sabemos que en la realidad el cumplimiento pues no es a veces una cuestión meramente de convicción o de cumplimiento voluntario, sino que requiere a veces un poco de presión, ¿no? Aquí yo terminaría con la idea de garantía, por ejemplo, que encuentran ustedes en un jurista italiano muy distinguido y muy conocido, es el profesor Luigi Ferrajoli. Y el profesor Ferrajoli dice, bueno, las garantías son de dos naturalezas, de dos clases. La primera ya las llama él garantías primarias. Dice, pues las garantías primarias es muy sencillo. Son las obligaciones que tienen las autoridades en correspondencia con los derechos de las personas. Es decir, a los derechos de las personas les corresponde obligaciones de las autoridades. Si no hay una obligación correlativa, pues entonces el derecho se queda un poco en el aire. Entonces, una primera garantía que tienen los derechos es la obligación de las autoridades. Y ahora justamente el artículo primero de la Constitución vigente lo dice, quizá con un giro más moderno de lo que decía la Constitución de 57, ¿no? Dice no lo imprimí. Bueno, creo que es el tercer párrafo del artículo primero, dice que todas las autoridades están obligadas a proteger, respetar, cumplir los derechos humanos, que es lo mismo que decía la Constitución de 57 con otras palabras. Entonces, las garantías primarias son las obligaciones que respaldan el cumplimiento de los derechos. Y las garantías secundarias son como el segundo piso, ¿no? Imaginemos las garantías como una casa de 2 pisos. La primera, pues, son las obligaciones de las autoridades. Y si las autoridades no cumplen sus obligaciones, cosa que sucede muy rara vez, entonces tenemos el segundo piso, que son aquellos instrumentos jurídicos y procesales con los cuales tratamos de hacer que se cumplan y se respeten esos derechos. Durante mucho tiempo en México pues tuvimos básicamente nada más el juicio de amparo, ¿sí? Era el que era digamos bastante efectivo, pero al final pues era un instrumento insuficiente. Y en los últimos 20 años o un poco más, pues hemos ido agregando otros instrumentos, ¿no? Hemos agregado los juicios electorales, ¿no?, el juicio de protección de los derechos político-electorales del ciudadano, que viene haciendo una especie de amparo en materia electoral y que ve el Tribunal Electoral, ¿sí? Están las comisiones de derechos humanos, las acciones de inconstitucionalidad, que son un procedimiento para que la Suprema Corte vea si las leyes están o no de acuerdo con la Constitución, se pueden utilizar para proteger derechos humanos, ¿no? De hecho, la Constitución le da facultad a las comisiones de derechos humanos y a los institutos de transparencia y acceso a la información para que acudan a la Suprema Corte
impugnar las leyes que en su opinión estén violando estos, por un lado los derechos humanos y luego de manera específica los derechos de acceso a la información. Estaba la Facultad de Investigación de la Suprema Corte. ¿Se acuerdan ustedes que en años recientes la Corte recibió casos de Atenco y otros, donde la Corte hacía una investigación y podía determinar que había habido una violación grave de garantías individuales o de derechos humanos? Esa facultad se le quitó a la Suprema Corte y se trasladó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, por el lado interno, hemos aumentado los instrumentos, hemos perfeccionado, hemos ampliado las posibilidades que tenemos de defender esos derechos. Y luego, pues ahora algo que se vuelve cada vez más relevante es la posibilidad de acudir a las instancias internacionales. En primer lugar, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y si la Comisión no llega a un arreglo, no logra que se respete el derecho, pues se puede convertir en un juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual dicta una sentencia donde si determina, por ejemplo, que el Estado mexicano violó ciertos derechos, pues entonces obliga a México a reparar esas violaciones, a cumplir con la sentencia. Entonces, pues en términos generales ese es el panorama que tenemos actualmente, y para resumirlo pues en dos frases, diría yo, garantías individuales era la terminología tradicional que se usó en el siglo XIX y en el siglo XX para referirse al enunciado concreto, ¿no?, a la medida en la que se reconocía o se protegía un derecho, pero en la actualidad ese concepto se ha transformado y ha pasado a significar los instrumentos o los medios que existen para que los derechos se cumplan. Entonces, ya no hablamos de garantías individuales en ese sentido, sino podemos hablar de derechos humanos, derechos del hombre, derechos fundamentales, y esa es pues la terminología al día de hoy. Muchísimas gracias y estoy a sus órdenes.